Vemos estas 6 semanas, estos 6 primeros temas. Y dice así, entonces, hola Cindy, ¿cómo estás? Vean, la geometría analítica es la rama, o es una rama de la geometría, pero en el plano cartesiano. Y que lo que va a ocasionar, como ustedes comprenderán, es que aparecen muchos teoremas, muchas propiedades, bastante trabajo del plano y sobre todas las cosas, fuera de tantas fórmulas que esto tiene, porque tiene un montón de aplicaciones, es importante que el alumno entienda el concepto de pares ordenados. Yo siempre digo, ¿qué pasa si un alumno ingresa a la universidad y se choca con los famosos temas de matemática o de análisis matemático? Y uno dice, ya ingresas a la universidad y te chocas con ese cursito que es muy bonito, pero el alumno que ingresa, sabe Dios cómo, obviamente ahí se va a sentir muy mal, se va a sentir perdido, porque es un curso que engloba tu matemática, tu álgebra y tu plano cartesiano. Y de ahí es que se desprenden muchos de los principales errores del alumno que ingresa a la universidad. Y este tema, que será para 2 semanas, y uno es plano y el otro es recta, y que luego hacia el final hacemos parábola, elipse y circunferencia, hacen que este tema sea un curso aparte. Y que bueno, San Marcos lo lleva como un remedio para el profe de geometría, y lo hace mal, no es la forma. Por eso nosotros aquí en la Academia Pitágoras respetamos de dónde viene este capítulo, por eso lo hacemos nosotros. Entonces la geometría analítica tiene como objetivo el estudio del plano, el manejo de las coordenadas, que tú sepas identificar coordenadas, graficar aquellos puntos de 2 y luego de 3 dimensiones, por ahora solo de 2, que son el X, movimiento horizontal, y el Y, movimiento vertical. Y lo primero que debemos hacer en esta clase el día de hoy es que todo el grupo reconozca lo que significa ubicar puntos en el plano. Tú ubicas puntos en el plano, entonces estás de buena forma. Porque eso va a hacer que yo cuando vaya a hacer dibujos, interprete por qué cuadrante estoy, o si estoy en un eje, o en qué semieje me encuentro, o quizás en el origen de coordenadas. Número 2, es importante que tú de aquí deduzcas las propiedades y o teoremas, aplicados siempre con la parte algebraica. Yo no puedo mover nada en la geometría analítica si el alumno no tiene el álgebra. Por ejemplo, el concepto de valor absoluto. Por ejemplo, una ecuación cuadrática, ¿cuántas raíces tiene? ¿Cuántas raíces tiene una ecuación cuadrática? 2. Y de acuerdo a eso puedo discriminar mis signos para el X o mis signos para el Y. También es importante el concepto de dibujitos de lugares geométricos. Acaba de aparecer una recta, pero podría dibujar también figuras como un triángulo, un cuadrado, una circunferencia. Todo esto es la geometría analítica. Ahora, ¿cuál es el objetivo del día de hoy? En primera instancia, estos primeros minutos, lo que más me interesa y a cualquier profe que esté frente a ustedes cuando estudie este tema es esto: los puntos. Un alumno aprende puntos y está listo para defenderse con los teoremas. Pero yo no puedo pasar a las fórmulas si primero no pasas por la aplicación de puntos en el plano. ¿Está bien? Así que abran bien sus ojitos verdes y pongan todo lo que tengan para que esto salga bien. ¿Qué es un par ordenado? Digámoslo sin que uno hable. Par ordenado. Par ordenado. Par ordenado. ¿Qué es un par ordenado entonces? Un par ordenado es un conjunto de 2 elementos. Cada elemento tiene un significado y es el que vamos a ver a continuación. Al primer elemento le llamas abscisa y al segundo elemento le llamas ordenada. Las abscisas son las que van en la horizontal y las ordenadas en la vertical. Como este ciclo es un ciclo intermedio con base, recuerde que ya se sabe a estas horas que está el plano cartesiano que te mira y que el plano es un plano ente amigo. No tenemos por qué complicarnos. Cuando escuchas plano ya se sabe que hablamos del eje Y y del eje X. No voy a hablarlo porque es redundar. También se sabe que el punto del medio, ¿cómo se llama? Origen. Origen. También se sabe que se forma 90, ya no se pone el símbolo de 90. Y ni qué decir todo este grupo humano, y yo les he dicho que son un gran grupo humano ustedes,
saben que este es el primer cuadrante, segundo cuadrante. ¿Quién viene después? Tercero y cuarto cuadrante. ¿Está bien? ¿Está claro eso? Confirmamos. Bien. Una vez que el alumno pasa por esta etapa de tratar de interpretarlo, vamos a la siguiente característica. ¿Cuál es? ¿Cómo trabajar las coordenadas en nuestro tema? Bueno, pasemos a hacer algo práctico, ¿te parece? Algo práctico es esto. ¿Qué pasaría si yo pongo frente a ustedes un dibujo como ese? Y de las coordenadas yo analizo para hacer mis primeros trazos. Porque tener un punto no significa solamente saber en qué cuadrante está o en qué eje está. Tener un punto también significa proyectarse, ¿no? Cuando a ti te dicen tengo el punto P en mi punto o la coordenada posicionada en 4,3, eso no solamente es identificar que estoy 4 a la derecha y 3 para arriba. No solamente es por eso, sino es porque acá se tiene que entender las proyecciones. El punto P, ¿cuánto se proyecta en el eje X? A la sombra, ¿no? ¿Cuánto se proyecta en el eje X? Ese punto P, ¿cuánto se proyecta en el eje Y? Ah, profe, ese punto acá se proyecta 3. Y acá este punto, acá se proyecta 4. ¿Está bien? No solamente es decir, estoy en el primer cuadrante, no, también es decir qué ocurre con ese punto. En este caso, este ejemplito me dice que hay un punto en 3,7 y hay un punto en 14,0. Y yo necesito hallar la tangente de uno más la cotangente del otro. ¿Qué se hace? ¿Qué postura tomamos? Primero identificar lo que significa la axis 3, que es el recorrido en el eje X, y marcas 3. Luego el recorrido del eje Y, que sería 7, entonces marcas suelto la 7. Posteriormente la coordenada del B tiene 14 en su X y 0 en el Y. Lógico, porque solo te mueves a la derecha. 14. Pero, como ya hay 3, para completar el 14 falta 11. Y llega el momento de la parte trigonométrica, ¿no? Calcule la tangente, que era cateto opuesto entre cateto adyacente, cosa que yo no te voy a venir a explicar. Y luego la cotangente de alfa, que lo mira desde abajo, que será cateto adyacente entre opuesto. Muy bien, todo tuyo. Haz los cambios, haz la sustitución, ¿qué sale? Moniquita, gracias David, sale 1. Profe, pero esa pregunta es muy fácil o muy difícil. No creo que es difícil. Yo creo que más que decir difícil es una pregunta que existe así. Y como existe así, hay que respetarla. ¿Está bien? Y eso es lo que yo ataco. Tangente 3 sobre 7 y la cotangente es 11 sobre 7. La sumatoria 14 séptimos. 2. Gracias David. ¿Está bien? Hay dos preguntas en la guía que son muy parecidas a esta. Comenzaremos con la primera. Todo el mundo se va a ir a la pregunta número 1, con fe. Todos con fe a la pregunta 1. Todos. Quiero verte cómo te ubicas en el plano. Por favor, antes de que vaya a pasar cualquier cosa, presta atención a la siguiente nota. Presta atención. En el primer cuadrante, todas las coordenadas son más. En el segundo cuadrante, todas las coordenadas son menos. En el tercer cuadrante, las coordenadas son menos. Y en el cuarto cuadrante, soy más. Ahora atención acá, atención Ela, atención David, atención Joseph, no sé si estás por ahí, Angie, Edison, atención Alejandra, atención Edison. Esto es una norma, pero hay otra cosa que tú estás obligado a saberlo. Y no hay forma de decir, profe, pero necesito tiempo. No hay forma. No hay. Hoy, a la fecha, hay muchos chicos que ya se soltaron con todo a estudiar virtual,
recontra virtual, presencial, y se han lanzado con todo a estudiar. Hay más competencia. Nosotros no podemos quedarnos atrás. Es obligatorio que tú sepas que si yo estoy parado en el eje Y, esa coordenada del eje Y se llama 0,y. Así como que yo estoy obligado a que si estoy en el eje X, un punto del eje X donde esté, o a la izquierda o a la derecha, se llama X,0. Estás obligado. Este juego de signos, me gustaría que lo copies. El alumno que sabe que está medio flojito, que viene del básico más o menos, necesito que copie esto para que usted se entienda y no le llame la atención en pleno problema porque el profe pone así, ¿no? Chicos, en el eje Y, ¿por qué se pone 0,4? Porque estás en el eje Y, el profe ha escrito que todo lo que está en el eje Y va así. ¿Está bien? Veamos. ¿Cómo resolvemos la pregunta número 1 de clase? ¿Cómo hacemos? Vamos, Raquel. ¿Cómo hacemos, chicos? Chicas. Cindy. Mónica. Angie. Gianfranco, vamos. Selmi, que la clase del sábado me salvaste varias veces, ¿ah? ¿Cómo hacemos? Listo, comenzamos. ABCD es un cuadrado. Es punto medio de CD. Es punto medio de CD. Entonces yo Profesor, disculpe, no se le escucha nada. decía que era el punto medio de CD, nada más. No he hecho nada extraordinario. Por eso puse los palitos rojos. Número 2. Ya ese dato está quemado, no se usa. M es punto medio de AF. Si M es punto medio de AF, es porque todos también como tienen que ser iguales. Pero ahí yo me acuerdo que si yo me atrevo a bajarle las perpendiculares de M y de F, si esto le pones X, ¿cuánto viene acá? 2X, ¿sí o no? Se llama base media. Así se llama, base media. Y no hay ninguno de ustedes que me diga no, porque es verdad. Entonces, mira lo que voy a hacer yo. Vuelve al gráfico original y se entiende que 3 es todo. ¿Ya? Mira, mira, 3 es todo. Pero este 3 de aquí es este. Profe, ¿usted por qué ha puesto A aquí? Si es 3, no señor. 3 es todo de acá hasta la pie de la línea roja. Pero A para mí es este chiquitín. No es lo mismo. 3 es todo y A es ese tramo. Si yo le bajo del F, entiéndase, hacia el lado del cuadrado, porque M punto medio, si esto es A, esto obligatoriamente también ¿cuánto debe ser? A. Y si esto es 3, de F, esa perpendicular trazada, viene su doble, 6. Y es lo que vas a proponer, A y 6. Hasta acá, por los conceptos geométricos, eso no es trigonometría, por los conceptos geométricos, ¿se entiende? ¿Está claro? Gracias, Elmi. ¿Está claro, Edison? Angie, he repetido todo lo que había dicho, ¿eh? Perfecto, entonces avanzamos. Ahora, mira lo que va a pasar. Dice el autor del problema, voy a borrar todos mis garabatos, este dato ya fue usado y este dato ya fue usado. M3,3 también fue usado. M es punto medio de AF. ¿Está bien? Y ahora, profesor, ¿cómo manejo el punto que F es punto medio de B? Es que ese dato ya fue usado. ¿Cómo? No entiendo. Sí, ¿sabes por qué? Porque si yo lo veo el F como punto medio, pondría serruchito, serruchito.
¿Sí o no? Pondría serruchito, serruchito. Y si tú te percatas, al haber trazado de F hasta acá, si esto es 2A, obligatoriamente esto que viene acá también, ¿cuánto tiene que ser? 2A. No, profe, ¿usted cómo sabe eso? No lo digo yo, lo dice el punto medio. Él es el culpable. Si yo sigo bajando esta perpendicular, genera que estos dos son iguales. Pero como ya había 2A, ¿cuánto faltaría en el otro? 2A. Y eso te lo voy a demostrar a continuación. ¿Está bien? Ahora, confía en mí, que no va a pasar nada raro. Desde un principio, E era punto medio. ¿O me equivoco? E era punto medio. Ya. Acabo de descubrir que el cuadrado, ¿cuánto tiene de medida? Porque es un cuadrado. ¿Cuánto mide todo el lado del cuadrado? 4A. Aquí hay 4A. Entonces acá hay 4A. Pero como esta cosa era punto medio, 2A, 2A. Último, ya no tengo más que hacer. ¿Eh? Ya no hay más que hacer. Por base media, ¿cuánto es esto? Quiero una voz quizás, si se animan. ¿Cuánto vale ese tramo chiquitín? De color plomo, chiquitín. De color plomito. David, Edison y Mónica tienen idea de qué es Sam. Cindy también. Marjorie también. Muy bien, chicas, chicos. Ela, ¿dónde andas? No me abandones, Ela. Eso es Sam. Se acabó el problema. Si es un cuadrado, esto es 4A. Esto es 4A. Esto es 4A. Oye, ¿esto es 4A o no? Porque son líneas paralelas. Entonces ahí lo matas al ejercicio. Ahí decides matarlo y dices ser libre. Por ser cuadrado, los lados son congruentes. Por lo tanto, 4A es igual a 6 más A. Muy bien. 6 más A es igual a 4A. Haz que la pase a restar. 6 es igual a 3A. ¿Cuánto vale A? 2. Si A vale 2, pregunto, ¿no? Si A vale 2. Si A vale 2. Pregunta no es A. La pregunta es hallar el lado del cuadrado. Una pregunta. ¿El cuadrado cuánto tiene de lado? ¿Cuánto mide el lado del cuadrado? 4A. 4A. ¿Y 4 por 2? 8. Terminado. ¿Está bien? Eso es manejar coordenadas. No sé si estamos bien hasta acá. Raquel, Cindy, Angie, parece que sí me mandó respuesta. ¿Sí? La respuesta es 8. 4 por 2, 8. ¿Alguna pregunta, Grisel? Gianfranco, ¿alguna pregunta? ¿Se entendió? Vean que las coordenadas son bien amables. Ha trabajado o se ha notado más la geometría que otra cosa. No tanto ha sido ¿Qué fórmula? Ninguna. Todo ha sido coordenada. Bien. Tomarlo en consideración. Antes de comenzar a hacer problemas de coordenadas y de fórmulas, los invito a resolver la pregunta número 13. Pregunta número 13. En esta pregunta me piden hallar la coordenada del punto B. Usa como dato el punto A y el vértice B que forma 90 grados. ¿Qué hacemos? A ver, revisamos. Mientras tú revisas, te voy contando algo, porque después de esto comienzo a trabajar fórmulas. Toma nota de esto. Por favor, toma nota del verbo agarra un lapicero y toma y escribe. Cuando tú tienes un plano cartesiano y en pleno plano se forma una B, ahora, podría ser también una B volteada, ¿no? O sea, no es que solamente tiene que ser una B así. Si tú formas esas formas, valga la redundancia de B, tienes el poder que, por ejemplo, la coordenada original, este es un ejemplo, ¿no? Pasa al otro con signo cambiado y intercambiando las posiciones. Menos 3,2.
¿Cómo? Si tú tienes una V formando el 90 grados como ves, y tú tienes un bracito, el otro bracito será la coordenada original intercambiando posiciones y corrigiendo el signo donde debes llegar. Por ejemplo, ¿qué pasaría si esta coordenada es menos 5, menos 7? Y yo quiero llegar a la coordenada de allá. Allá, profe, simplemente agarre las coordenadas originales, cámbiala de posición. El menos 7 adelante y el menos 5 adelante, pero se vuelve 5. ¿Qué? ¿Pero por qué, profe? Cambió de signo los dos, porque hace rato escribí que ahí soy nega y positivo. Entonces yo debo respetar mi coordenada donde llegue. ¿Está bien? Escúchame. Esto es en el caso de la nota 1, cuando se formen V's en el origen de coordenadas. Pero ¿qué va a pasar si lo que se forma es una V, pero no así en el origen, sino por acá? ¿Qué pasa si un problema, aparece un problema con dos antenitas y me dan la coordenada de acá? Ya, si esto llegara a pasar, ya no vale la técnica 1, ya no vale. Lo que tienes que hacer es cerrar la figurita, mira lo que está de rojo, estás obligado a hacer esto. Obligado, es más, esto está grabado, que te quede bien clarito, ¿sí? Bien claro. Cuando hay una V con el origen, se mueven las coordenadas. Pero cuando no estás en el origen, tu chamba es un poquito más larga. Lo que vas a hacer en primer lugar es cerrar la figura con triángulos rectángulos. Después, tú vas a colocar un ángulo de apoyo para poder trabajar o semejanzas o congruencias. Pero el ángulo teta lo pones tú. El ángulo teta nosotros lo colocamos. Ahora, teta no necesariamente, ¿no? Puede ser alfa, puede ser beta, puede ser phi. ¿Y qué ganaría con dos angulitos como él? Hacer semejanza o quizás congruencia. ¿Está claro? Así que en esta pregunta que está acá, que es la 13, tú decides, ¿qué hago? ¿Transporto coordenadas o formo triángulos rectángulos? Yo no digo nada. Tienes 2 minutos para hacer el intento. Eso sí, me toman nota de lo que está ahí escrito porque eso es teoría. Y eso yo no lo digito, eso yo lo explico y lo apuntan. Vamos. Muy bien. Sugerencias. Para ingenieros, ¿qué opinan? ¿Qué hacemos? Hola Miriam, ¿cómo estás? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo resolvemos Cindy? A ver, escríbeme solamente qué idea para poder comenzar. Y yo de repente en el camino te doy una mano y lo logramos verificar. Definitivamente no vas a poder voltear coordenadas porque este no es el caso 1, este es el caso 2. Y
En el caso 2, yo te había explicado, tú acabas de ver que si yo tenía algo así, lo primero que hacía era formar triángulos rectángulos que me apoyen, ¿no? Yo puse un teta y ese ángulo teta salta de acá hacia acá, es obligatorio. En el caso nuestro, ese ángulo teta sí va a ser conocido, porque este 37 va a fungir de teta, miren. Este chiquitín es recto, y este 37 es como si fuera teta, y este teta va a rebotar para acá. Eso debes tenerlo bien claro. Ahora, profe, qué suerte tenemos, porque el 37, como es un ángulo conocido, va a ser lo más fácil. Sí, pues va a ser lo más sencillo. Fíjate, hago que el 37 rebote, y yo me percato que el triángulo de 37 no viene porque sí, el ángulo de 37 viene a ayudarme. A 37 se lo pone 3K, su costadito es 4 y su hipotenusa es 5. Aunque parezca gracioso, es importante que yo lo escriba. Y tú te tienes que decidir, ¿con quién quieres poner 3K y 4K? ¿Con el primero o con el segundo? Pero no puedes con los dos. A uno de ellos pone 3K, 4K, pero no a los dos, porque esos dos triángulos tendrán al 37, pero no tienen nada en común. Así que en este momento, solo a uno se te permite ponerle 3K y 4K. Como yo estoy frente al problema, mi querido David, yo voy a decidir ponérselo al de abajo. Profe, qué vivo, es que yo estoy frente al problema. Si tú estuvieras frente al problema, de repente decís ponérselo al de arriba. ¿Está bien? Sin molestarse. Pero este 3K ya es una medida. Ah, sí, pues una medida. Oye, una pregunta, pero si esto es 3K, acá hay un 31. ¿Cuál 31, profe? ¿Está loco? ¿Cómo que estoy loco? ¿Este 31 es toda la altura o no? Ah, sí. Ya pues muchachos, si esto es 31 y esto es 3K, ¿cuánto vale este chiquitín? No me abandonen, ¿ah? O sean serios, ¿ah? No me abandonen. Que ni siquiera he comenzado a hacer fórmulas, ¿ah? Y tiempo me falta. Habla. Si todo es 31 y eso es 3K, ¿cuánto falta arriba? Esa es mi pregunta. 31, 3K, ¿cuánto falta? 31 menos 3K. Mónica, no entendí tu pregunta, hija. No entendí tu pregunta, discúlpame, no la entendí. ¿Puedes usar tu micrófono quizás para ayudarte? No lo entiendo. Sé que te refieres al segundo caso que yo escribí, pero no entendí tu pregunta. Ahora, miren, ese caso es el del horizontal. El horizontal tiene 4K, cerrado, pero acá hay 8. Una pregunta, si todo es 4K y un tramo es 8, ¿cuánto será serruchito? 4K y él es 8, ¿cuánto es serruchito? Habla. 4K, 8, ¿cuánto vale lo que falta? 4K menos 8. Grisel, ¿estás ahí, no? Miriam, ¿estás ahí? No quiero solamente que miren. No me sirve. Listo, Mónica, entendido. Perfecto. Entonces estamos bien. No quiero que miren nada más. ¿Ah? No quiero que miren. Esto no es una sala de chicos básicos. Esto es una sala de chicos intermedios. Y además no somos cualquier salón intermedio. Somos los mejores que tenemos en este momento. Si 4K y eso es 8, esto es 4K menos 8, el de arriba. Ahora sí. Profe, pero ¿para qué me hace hacer esto? ¿Cómo que para qué? Estás avanzando, ya estás entendiendo. Ya puedo decir que puedo moverme con las coordenadas y también puedo hacerlo cuando forme ángulos 90, ¿no? Acaba de formar triangulitos.
¿Qué crees que voy a hacer yo? Trigonometría al máximo. Porque en este triángulo rectángulo lee el cuadro. Luego de completar los lados, aplicamos función tangente al ángulo 37 grados. Pero ¿cómo hago, profe? Tómale tangente. Tómale sin miedo. ¿Pero por qué tangente? Porque tú tienes cateto opuesto y tienes cateto adyacente. Tómale tangente, no tengas problema. La tangente 37 es cateto opuesto sobre adyacente. Pero la tangente 37 es 3/4. Y yo comparo mis lados con mi definición de tangente 37. Opera eso. ¿Cuánto vale acá? Opéralo. Selmit, ¿cuánto sale acá? David confirma que sale la D. Ah, consulta. Puede ser, David. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Alejandra. Confirmen. K vale 5. K vale 5. Ah, entonces tienes razón, pues David. Porque si el K vale 5, tú necesitas escribir primero tu X y después tu Y. De todas maneras, la coordenada se escribe como 4K, 3K. Te doy toditita la razón. 4 por 5 es 20, 3 por 5 es 15 y tu coordenada ya está lista. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Está bien o no? ¿Está bien? Confirme, por favor, las almas que están participando en este salón. Los 16 compañeros y compañeras, Dalia, Gianfranco, Ela. Selvi, dímelo. Listo, suficiente. Ahora sí pasamos a las formulitas donde yo no demoro nada. Yo no voy a demorar nada porque aquí en formulitas es lo que ustedes más esperan, ¿sí o no? ¿Cómo aplicar? Comenzamos. La distancia entre dos puntos es una de las fórmulas que más se utilizan. Es un teorema que permite hallar la distancia entre dos puntos cualquiera del plano. Para eso aplicas la siguiente estrategia. La distancia es la raíz cuadrada, como ves en el gráfico, y tienes que restar las x, obviamente las x son las primeras componentes, luego la elevas al cuadrado más la resta de y elevando al cuadrado. Compromiso de ustedes, saber restar. Qué lamentable sería que un alumno quiera aplicar la fórmula y no sepa restar, ¿no? Es como que te diga, muchachos, ¿puedes ayudarme? Y yo espero que sí, ¿no? Te cuento que este punto se llama 5, menos 2 y el otro punto se llama menos 7, menos 1. Ya, menos 7, menos... Ya, menos 10, ya, menos 10. Puedes hallar la distancia y disculpen ustedes que pongo este ejemplito. Discúlpame David, Raquel, Elga, Grisel, pero prefiero hacer esto antes de llevarme ingratas sorpresas. Sí, ingrata, sí, ingrata. Restar x no significa solamente ver la fórmula y aburrirse. Restar x significa estar seguro y hacerlo lo más pronto. Oye, mi x es 5 y le voy a restar menos 7. Oye, pero si a 5 le resto menos 7, menos por menos lo aumenta más. Profe, pero usted... No, yo no nada. Menos por menos es más. No lo puedes negar. Ahora, al menos 2 le resto menos 10, pero menos por menos más 10. Ahora pues superamos, se vuelve 2 al cuadrado y menos 2 más 10, acá tranquilidad. Tranquilidad. Menos 2 más 10, ¿cuánto es? 8. Bueno, ya el resto es superar. Ahora no me vengan que elimino los índices, ¿no? Con la raíz, con el exponente. O sea, no me vengan con eso porque sí sería lamentable. Solo eso, solo eso. Ahora, te voy a ser honesto, las preguntas que vienen en examen de admisión cuando han venido, que son poquitas, ¿ah? Este tema, vienen bajo un sistema en el cual las coordenadas están escondidas y lo que tú tienes que hacer es buscarlas. Si tú encuentras las coordenadas, fórmula. ¿Está bien? Para que lo tomes en cuenta. ¿Sí? Listo. A esto le agregamos el famoso término llamado radiovector. Un radiovector es la distancia
Que quede bien claro, un radiovector es esta distancia, pero con una situación muy particular. El radiovector siempre se hace con respecto al origen. Tú escuchas radiovector, ¿qué pasaría si te preguntan, pasa por ahí tu mamá, no te interrumpe porque sabe que estás concentrado y te provoca ir a explicarle algo? Bueno, siempre hagan esto. Agarren a cualquiera y explíquenle lo que han aprendido, es buenísimo. Te hace acordar más rápido que quedarte toda una tarde estudiando. Contarle a alguien lo que has aprendido hace más fácil tu aprendizaje, de verdad. ¿Qué es un radiovector? Es la distancia, pero siempre con el origen. Y un radiovector siempre se puede calcular en cualquier momento, pero siempre es entre un punto y el origen. Y el origen es el cero. Y su fórmula, a diferencia de esta, ya no tiene esto porque es cero. Y ya no tiene esto porque se hizo cero. Y tú tranquila trabajas. Recuerda radiovector. ¿Está bien? Ejemplo, todos vamos a la guía de trabajo y nos vamos a la pregunta número 2. Ejemplo medio conocido creo, pero prefiero hacerlo aquí, prefiero que lo conversemos a que venga una práctica en un rato y te vaya mal. Oye, dice que el punto de intersección de la diagonal de un cuadrado es 1,2. Entonces tú dibujas un cuadrado y justo el punto medio, el centro de gravedad, es 1,2. Hallar su área si uno de sus vértices es 3,8. Pero tienes 4 posibilidades de ponerle 3,8. Bueno, a ver, usaré mi ubicación espacial. 3 está más a la derecha y 8 está más arriba. Aunque todo vale, el papelito aguanta, pero podrías colocarlo por la derecha y hacia arriba, ¿no? Como a mí me agarró en mi momento crítico, lo puse a la derecha pero hacia abajo, ¿ves? Pero originalmente uno tiene que tratar de ponerlo en el lugar donde aparentemente mejor cuadra. Listo. La pregunta es hallar el área. Uy, una pregunta digo yo, ¿no? ¿Cómo se calcula el área de un cuadrado? Una es con el lado, que es lado al cuadrado. Otra es con la diagonal, diagonal al cuadrado sobre 2. Tiene dos formas de hacerlo. ¿Cuál quieres usar tú? No lo sé. El hecho es que ya tienes acá cómo tratar de manejarte. ¿Qué hacemos?
Muy bien, tengo resultado de David. Yo lo primero que quiero dejar en claro es que si puse un D, no es diagonal. Ese D no es la diagonal, es la distancia entre esos dos puntos. Ahora, si usted quiere asumir la diagonal, tenía que hallar la otra distancia, ¿no? Pero recuerde usted que en un cuadrado el centro de gravedad generará para todos nosotros congruencia de segmentos. ¿Está bien? Ahora, permíteme. A ver, vamos a ver la distancia entre esos dos puntos. Gracias a David y a los que me han estado escribiendo. Me han mandado una solución. Claro. Aplica diferencia de abscisas al cuadrado más diferencia ordenadas al cuadrado. 3 menos 1, 2 al cuadrado es 4. 8 menos 2, 6 al cuadrado. 16 y 36, y 64 es lo que al final vas a generar, ¿no? 8 menos 2, 6 al cuadrado, 36 y 16. Ahí vas a tener la oportunidad de ver que tu diagonal sale raíz de 40. Pero la raíz de 40 es el primer D. Tú vas a necesitar 2D. Raíz de 40 más raíz de 40, 2 raíces de 40. ¿Está bien? Ya está. Todo es 2 raíz de 40. Todo. Si todo es 2 raíz de 40, acá también vas a tener 2 raíz de 40. Y usando la fórmula del cuadrado en la cual tienes diagonal al cuadrado sobre 2, tú debes poner 2 raíz de 40 elevado al cuadrado y entre 2. O sea, tendrías 4 por 40 entre 2. Sacamos mitad y me queda 2 por 40. ¿Cuánto es esto? 80. Eso es usando la diagonal. Ahora, no es la única manera, no, porque evidentemente los cuadrados o los triángulos rectángulos son congruentes y las áreas también son congruentes. Pero vamos a dejarlo ahí porque al final usted tiene la mejor forma de poder calcularlo. Para mí es esta, ¿no? Bien. La otra propiedad que tenemos en trabajar es la siguiente. En todo caso, recordar. Punto medio. Se llama punto medio, como su nombre lo dice, a la mitad de un segmento. ¿Está bien? Pero ese segmento que tú vas a tener, uno cuando ve la coordenada del punto medio lo ve muy fácil. ¿Y por qué? Porque piensa que es la mitad. Pero no es solamente porque es la mitad, sino porque a veces me piden uno de los extremos. Y cuando eso ocurre, se solicita que ese punto medio sea tratado con mucho cuidado. Para aquel alumno que recién conoce o que muy poco lo ha practicado, apréndete la propiedad. El punto medio es la semisuma de los extremos. X1, Y1, X2, Y2. ¿Está bien? Y se practica así. Cuando uno hace una pregunta de punto medio, también tiene que tener bastante cuidado. Por ejemplo, en este ejercicio, que no lo tienes tú ahí, ese es un ejemplo mío aparte,
Me piden hallar el punto medio de AB con esta referencia de dato. ¿Cómo hago? Bueno, en primera instancia, jóvenes, el punto A es 4,8. Quiere decir que hacia la derecha te mueves 4 y estás a una altura de 8. Pero ese 45 que está ahí es el culpable de poder colocar 8 acá y generar para ti con mucho cuidado su coordenada. Profe, pero espérese. ¿De dónde me saca el 4? Ese 4 lo bajé. ¿Cuánto tiene de longitud? 12. Por lo tanto, el punto A es 4,8 y el punto B es 12,0. Ahora, con mucho cuidado vas a tratar de aplicar el punto medio de un segmento. A lo que yo hice con mi lapicerito y mi plumón, ahí está puesto. Con ustedes el punto 12,0. ¿Cuál es el punto medio final? ¿Cuál es el punto medio final? 4,8 más 12, 0. ¿Cuánto es la semisuma final? ¿Cuál es la respuesta correcta? El punto medio se calcula como 4,8 más el 12,0 y todo sobre 2. 4 más 12 son 16,8 entre 2. Si tú le sacas la mitad a todo, ¿cuánto sale tu punto medio? 8,4. ¿Está bien? Listo, al parecer bastante sencillo. Sí, lo es. Pero, ojo, no espero que ustedes lo vean como si fuera demasiado fácil. No me importa. Sí importa. Importa mucho porque hay problemas donde el punto medio se le ve al revés. No por el punto de acá, sino por uno de los extremos. El A o el B. Perfecto. Hablando de la división de un segmento, este es el famoso método, ¿te acuerdas del abrazo? Así le conocemos, los que vienen conmigo de un ciclo básico le llamábamos abrazo, porque en pleno ejercicio te daban esta historia. Me daban un segmento posiblemente con el extremo A y el extremo B. Y entre A y B hay un punto de división. ¿Y por qué se llama abrazo? Porque cuando tienes el segmento y un punto de división, lo que haces es generar una multiplicación cruzada. Y eso es bastante. Pero aquí también hay que tener mucho cuidado. Muchachos, tengo un triángulo, ¿ya? Y este triángulo tiene del lado 7 y este tiene del lado 21 centímetros. Ah, bacán. Y se me ocurre trazar la bisectriz. Coordenada de acá, pues 4,5 y coordenada 4,5 no, 1,5 ya poner. Y la de acá, pues 7,11. La pregunta es, ¿quién es P? Yo a ustedes no les voy a hablar como si fuera una sala básica, ¿no? Le voy a decir las cosas como son. Tú ves la forma acá y se ve realmente medio raro, ¿no? Puede que alguno no agarre este tema buen rato. Te lo voy a explicar así en simple. El método del abrazo consiste en agarrar un punto de división y ponerlo al centro. Ahora, necesito de estos dos segmentos para poder aplicar la técnica. Pero ¿por qué hago un ejemplo de este tipo? Porque este es un ejemplo que hoy, por estos años, por estos tiempos, se ha vuelto muy común. Antes era raro que alguien te explique un ejemplo de bisectriz. Hoy, como se está preguntando, cómo viene la preparación, al alumno hay que explicarle de frente. Con bisectriz estudia. Primero, 7 y 21, proporción de 1 a 3. Esa proporción de 1 a 3 la pones acá. Pero ¿por qué es bisectriz?
Cuando tú ves bisectriz, lo primero que tú haces, si estás en este tema, es si los lados son conocidos, proporción. Porque esa proporción cae también abajo en la base. Y ahí viene el abrazo. Mejor explicarte así que mirar la secuencia. Porque esa secuencia, para un alumno que no agarre este tema buen rato, es complicado. ¿Cómo se calcula esto? Así. El de acá multiplica el de adelante. K por 7,11. Y el de acá multiplica el de atrás. Se llama abrazo porque un brazo va para acá y el otro va para atrás. Y ahí sale el abrazo. ¿Ven? K por 7,11 y el otro es 3K por 1,5. Posteriormente sumamos 1 más 3, que son 4K. Me pregunta Ela, ¿te acuerdas cuando hacíamos esto antiguamente, Ela? Que ya no me hablas mucho, no sé por qué. Yo decía siempre que cuando esto se trabaja, las letras constantes se eliminan. Y tú tienes que dejar lo más ligero posible estas operaciones. 7,11 más el 3 ingresa a todo tu par y se vuelve 3,15. Todo entre 4. Todo entre 4. P es igual. 7 más 3 son 10. ¿Por qué? Porque el de acá y el de acá se suman. Y 11 más 15 son 26. Todo entre 4. Sácale mitad a todo, porque más no vas a poder obtener. Y me queda 5 medios por acá y 13 medios por acá. Ese es el abrazo. En la vida real es esto. Tú agarras una pregunta de Pérez San Marcos y te vas a chocar con bisectriz a cada rato. Ya que se ha vuelto para el estudio a una constante jugar con bisectrices. Entonces yo te cuento. El abrazo consiste en poner un segmento. Si viene por bisectriz o viene porque así te lo dan, ponerte en el plan de tener dos pedacitos. Esos pedacitos se cruzan, uno para adelante y uno para atrás. Y el punto de división siempre se pone al medio. De la ecuación me refiero. ¿Está bien? A eso le llamamos el método del abrazo. Que si tú lo ves bien, tiene sentido. Mira, la letra N, ¿con quién multiplica? Con A. Ah, por eso dice NA. La letra M le multiplica con el de adelante, es el B. Y abajo la suma de M más N. ¿Está bien? Profe, ¿y las K? ¿Qué expliqué yo hace rato cuando le nombraba a una de sus compañeras? Las K se van. Y solo trabajo con los números. Ejemplo. Profe, no se pase. Bisectriz, pues. Ajá, hay bisectriz. Si esto es 3 y esto es 4, no hay más forma que ser directamente, ¿no? Si esto es 3, 4, abajo 3 y 4. Practica, porque cuando tomamos los exámenes me encuentro con dificultades. Aunque este salón siempre se defiende, pero no quiero que te vaya mal en un rato más. ¿Qué es lo primero que vas a hacer? Poner este al medio. Haz tu abrazo. Tú con B y tú con A. Ahí me puede decir el punto P cuánto sale. Necesito resultado. ¿Cuánto sale el punto P? Vamos, Cindy. Vamos, Grisel, Selmit. Haga su abrazo. Siete, 9. David me dice 7, 9. O sea, tu respuesta sería 16. ¿No, David? Mónica también. Nos preparamos, porque si no el tiempo nos termina desbordando. Estamos golpe de 5 de la tarde y el examen yo lo tomo 5 y 20, ¿no? Bien, es verdad. Multiplicamos el 3 para adelante y el 4 para atrás. Abrazados todos. Abrazados, Gracie.
Miriam abrazados, Edison abrazados, ¿sí? 3 para adelante, 4 para atrás y abajo la suma. Dile adiós a las K y opera como tú sí sabes. Obviamente que ese salón yo no voy a confiar en operaciones, ¿no? 3 por 15 y 3 por 17. 4 por 1 y 4 por 3. Y abajo 7. Se expresa así. Perfecto. Sale al final 7,9. Pero la respuesta es la suma de A y B, 16. Practiquemos con los problemas de la guía del día de hoy. Según la guía del día de hoy, practica conmigo ejercicio número 3. ¿Cómo resolvemos la pregunta 3? Bien, comenzamos. La pregunta número 3, que no sé por qué no salía, dice que los puntos 1,3, o perdón, 1 tercio, 4 y 8 tercios, 5 son puntos de trisección del segmento AB. Pero, una pregunta, ¿qué significa trisección? Trisección significa que partes a 2 segmentos o a 3 segmentos en 2 partes o en 3 partes iguales, ¿no? Entonces, el segmento AB se parte en 1, 2, 3 segmentos iguales. El autor del problema plantea que M es 1 tercio, 4 y el punto P es 8 tercios, 5. Profe, pero ¿y eso para qué me servirá? Bueno, la trisección me va a servir para interpretar los datos, ¿no? Claro, pero en términos de distancia, si yo calculo la distancia entre dos puntos, entre MP tendré este valor y al mismo tiempo tendré este otro valor y al mismo tiempo tendré este otro valor. A eso le llamas trisecar. La trisección también consta y considera, para que se entienda bien, que el alumno se prepare o para hallar distancias o para hallar puntos. En este caso es para hallar distancia. Así que yo ya prácticamente había soltado la resolución, ya había puesto la fórmula, ¿no? Aplica la distancia entre M y P. Y como M tiene su abscisa 1 tercio y P tiene su abscisa 8 tercios, haz resta de abscisas. Luego, uno tiene 4 y el otro tiene 5, haz resta de ordenadas. Me queda así. Menos 7 tercios elevado al cuadrado es 49 novenos. ¿Cómo? Claro, esto genera 49 novenos. Y 5 menos 4, que es 1 al cuadrado, es 1. 9 por 1 más 49 son 58 novenos. Ejecuta radicación para arriba y para abajo y te sale así. O sea, cada pedacito, ¿cuánto vale? Raíz de 58 tercios. Este de acá también es raíz de 58 tercios. Y este de aquí también es raíz de 58 tercios. Pero no deberían escribirlo, porque como me piden 3D, hay que sumarlo. Sería 3 veces la raíz de 58 sobre 3. Dile adiós al 3. La respuesta sale raíz de 58. ¿Está bien? La respuesta sale raíz de 58. Más que una pregunta de división de segmentos, es una pregunta porque yo pensaba que esta pregunta la íbamos a hacer por coordenadas, pero no, era de longitud, o sea, no demandaba mayor dificultad. No tenía algo así, no lo tenía. Muy bien. Vean la siguiente pregunta donde sí va a entrar de todas maneras el método llamado el abrazo. Ejercicio 4. En un triángulo ABC,
las coordenadas del baricentro. Habló de baricentro. ¿Qué era baricentro? Ahora lo vamos a recordar. Son 6,7. Detente ahí. Dije que íbamos a recordar. Pasa que el baricentro de un triángulo es su centro de gravedad y está ubicado ahí, en el interior del triángulo. Ya. Y ese baricentro tiene un poder. Cuando tú trazas una mediana, y acá se va a ver el abrazo, cuando tú trazas una mediana, se cumple que del B al G es como 2 y del G a la base es como 1. Ahí se nota el baricentro. ¿Está bien? Baricentro. Por acá también. Si le pones 2P y P, se nota baricentro. Pero en términos analíticos, baricentro se puede calcular como la suma de las tres coordenadas del triángulo entre 3. Ahora, escúcheme acá porque esto es importante. La fórmula del baricentro, todo el mundo la conoce y la maneja. Pero, ¿qué pasa? Que el baricentro esconde algo más. Y por eso, antes de hacer esta pregunta, tienes que saber esto. Cuando tú calculas el baricentro, ahí está la suma entre 3, no es lo único que tú tienes que cuidarte. Es que cuando tú trabajas del baricentro, también es importante esto que está en esta nube. ¿Qué dice la nube? Que si tú unes los pies de los puntos medios del triangulito, se forma un triángulo llamado complementario, que es este. Y ese triángulo complementario no es cualquiera. O sea, uno escucha baricentro, fórmula, ¡pa! Ya no hay nada que explicar, pues fórmula. Pero aquí hay algo más. Al unir los pies de las medianas, donde obviamente están los puntos medios, se forma un triángulo de color rojo, el que yo acabo de marcar. A ese triángulo se le llama complementario. ¿Y para qué me sirve ese triángulo complementario? Tú dirás, y escúchame porque esa pregunta sale con esto. Me sirve para darme cuenta de algo interesantísimo. Mira bien esta línea de color verde. Es paralela a esta de aquí. Mira la línea de color rojo de arriba. Es paralela a la de acá. Se forma un paralelogramo. Y si se forma un paralelogramo para acá, también se está formando un paralelogramo para allá. Si miras bien la figura, mueve tu cabecita acá, para allá. Y también se forma un paralelogramo ahí. 1, 2, 3. 3 paralelogramos. 3 paralelogramos. El baricentro no solamente es para la fórmula, es para el triángulo complementario, el rojo, y de pasadita, 3 paralelogramos. O sea, es bastantes cosas lo que él tiene. No es solo una fórmula, pero hay muchos textos y también clases que yo escucho, fórmula, y de eso no se trata. Ejemplo, veamos la pregunta ahora sí, acuérdate lo que acabamos de conversar, y yo dibujo mi triángulo, ¿no? El ABC. Dice que el punto medio de AB es 4,5. Busca la B, 4,5, punto medio. Allá. Y del CB es 2,3. Del CB es 2,3. Allá. Está bien. Dice determinar la suma de las coordenadas del vértice C. Y me piden el vértice C. Oigan, una pregunta. Si es verdad que son puntos medios, ¿no? Y mi baricentro está al medio, al toque. ¿Cómo se llama este triángulo que acabo de dibujar? Acabo de explicarlo, ¿no? ¿Cómo se llama ese triángulo de color celeste? Que no estaba, porque no estaba. Yo tenía a él y a él. Pero gracias a que habló de baricentro y me dieron dos puntos medios, yo, por la teoría, sé que ese triángulo generado, ¿cómo se llama? Complementario. Trazado. Bien trazado. Ese triángulo complementario a mí me provoca dos cosas. Primero, que el baricentro está aquí metido, porque el triángulo complementario trae al baricentro, está metido el baricentro. ¿Ves? Ahí está mi flechita. Es 6,7. Pregunto, ¿crees que puedes aplicar la fórmula del baricentro que te acabo de enseñar
esa que dice A más B más C sobre 3, y tú me tienes que decir sí. Tú me tienes que decir sí, porque si tú no me das la mano, yo no lo calculo. Entonces tú vienes despacito y comienzas a reemplazar. Paso. ¿Cuánto tienes de baricentro? 6,7. Ponga 6,7. ¿Cuánto tienes de punto A? 2,3. Profe, pero no me ponga ningún pero. Estamos en proceso de aprender. ¿Cuánto vale mi punto B? 4,5. ¿Cuánto va a ser mi punto C? Ah, esa es la coma B que no tengo la más mínima idea. ¿Y todo entre cuánto? Entre 3. Ahora opera como tú sabes, ¿no? Este 3 pasa a multiplicar. 3 por 6 son 18 y 3 por 7 son 21. Suma coordenada con coordenada. Primera con primera, 6. Segunda con segunda, 8. Y todo más A, B. Pasando a restar. 18 menos 6 son 2. Y 21 menos 8. ¿Cuánto es 21 menos 8? 13. 13. Este es el A, B. Profe, ¿lo voy a poner aquí? Obvio. ¿Para qué voy a trabajar tanto si no lo voy a escribir? ¿Cuánto era eso? ¿Cuánto me salió? ¿Cuánto me salió eso de ahí? Bueno, no me abandonen, ¿no? ¿Cuánto me salió? 12, ¿cuánto? Ya me abandonaron. 12,13. Ahí está. Póngalo. Profe, pero hay un pequeño problema. Usted ya calculó el 12,13, pero a usted no le piden eso, profe. A usted le piden el C. Ya, tranquilo. Ahorita le vamos a dar eso. Pero tú relájate. ¿Qué expliqué hace rato cuando hablé del baricentro? Que el baricentro traía una sorpresa. 3 paralelogramos, ¿no? Ya. Y eso que voy a explicar acá, por si acaso alguno de los presentes nunca en su vida lo haya visto, que yo no creo, pero por si acaso, ¿no? Hablemos del paralelogramo. Ya. El paralelogramo es una herramienta bien importante, pero manéjala con calma. Cuando usted habla de paralelogramo, no solamente está hablando de esa figura así y así, está hablando del rectángulo, está hablando de un cuadrado y está hablando de un rombo. Pero muchos chicos piensan que paralelogramo es solamente esa plancha que está ahí. Mal. Cuando escuchas paralelogramo en geometría analítica, tu propiedad más latente es esta. ¿Cuál es esta, pues, profesor? Esta, que la suma de coordenadas en diagonal es igual a la suma de coordenadas de la otra diagonal. Y si no eres capaz de ponerlo, perdiste. Perdiste. Y es norma. Y solo funciona en paralelogramos, no en trapecios, en paralelogramos de hecho. Muy bien, B más D igual a A más C. 3, 2, 1, va. Acuérdate, ¿eh? La suma de esa diagonal igual a la suma de la otra diagonal. Sumamos. Bien. Que comience el juego. Muy bien. Vamos a la pregunta, que es la número 4. Y yo le voy a decir con fe, este es mi paralelogramo. Quiere decir que la suma de esta diagonal, o sea, tú vienes y propones en el paralelogramo que está siendo diferenciado CQRS, C, ahí está por si acaso, a los que no sabían quién era Q, CQRS, ¿ahora se entiende? Ya, en diagonal, A, B más 2,3 se suma, y por el otro lado, C con R. Muy bien, 1, 2, comenzamos. C más 4,5 es igual a 2,3 más 12,3. ¿Está bien? C más 4,5, repito, C más 4,5 es esto, es igual a 2,3 más él, pero él fue 12,3. Y tú con toda confianza, ¿eh? Y no pasa nada. Profesor,
Esto de aquí lo sumo, ¿verdad? Sale 14,16. A ese 14,16 réstale el 4,5. ¿Cuánto te sale? 14,4 son 10 y 16,5 son 11. ¿Es cierto o no? Yo incluso ya puse la respuesta yo sin querer. Sale 10,11, ¿no? Confirma. ¿Está bien o no? ¿Está bien? El punto C sale 10,11. ¿Está bien o no? ¿Dónde está Edison? ¿Dónde se me fue Alejandra? Oye, Allen, pues no me abandonen, ¿no? No me dejen solo con mi padre, buen amor. No, Selmi, yo sé que tú no me vas a abandonar. Lo sé. Ojo que la pregunta no te pide la coordenada del C, te pide la suma de los dos elementos. 10 más 11, 21. Fíjense, si yo no reacciono sobre el triángulo complementario, me iba a demorar regular. Me iba a demorar regular, si yo no reacciono. Pero como ustedes están al pendiente, espero que eso no vaya a ocurrirte a ti solo, ¿no? Tú escuchas para baricentro, escuchas punto medio, ¡juá! Triángulo. Es norma. ¿Crees que podría resolver una pregunta en 5 minutos? 9. Pregunta número 9. No se pierde mañana en full práctica. Mañana me falta completar áreas. Y posiblemente acá vaya a pedir una pregunta en el examen de área. Así que voy a preocuparme de las dos cosas. Ahorita les voy a orientar. La pregunta número 9 nos dice: los vértices de un triángulo son 3,6, menos 1,3 y 2, menos 1. Ahora mira aquí. ¿Qué pasaría si en un problema en el examen te dicen, oye, tú tienes un triángulo que tiene el lado 3,6, tiene el otro lado menos 1,3 y tiene el otro lado 2, menos 1? Ya, me dan un triángulo con estos tres vértices y me dicen, oye, ¿qué tipo de triángulo es? ¿Cómo haces tú para sacar el tipo de triángulo? Fácil. Caballero, haces 3 chambas. Y si eso te pasa en el examen y no lo haces, ya es responsabilidad tuya. La primera es la distancia entre A con B. Y le aplican la fórmula. Y eso es lo que voy a hacer. Quiero que me ayuden en este momento a saber los lados del triángulo ABC. ¿Está bien? Comenzamos. Ahí están los lados. Escucha. Es mi mismo problema, lo estoy poniendo en modo ejemplo. Ayúdame a calcular la distancia B. Luego la distancia BC y luego la distancia C. Comenzamos. ¿Cuánto mide el lado AB? Ya. Entre A y B, la fórmula es 3 menos 1, ahí está. Y 6 menos 3, que ahí está. Como me fallas en el examen, hay que ser irresponsable. 3 menos 1 y 6 menos 3. Ya. Opera, pam, pum, pim. 5. Confirma, ¿sí o no? 4 al cuadrado y 3 al cuadrado, sí. Ahora vas a calcular el otro lado, BC. Entre BC, mira, menos 1, menos 2, menos 3. Dime lo contrario. No me puedes decir lo contrario. A 3 quítale menos 1, pero menos por menos más. 4. 9 y 16, 25. ¿Cuándo salió esto? 5. En este momento, si esto viene en tu examen, ¿qué tipo de triángulo es? Dos lados iguales, isósceles o no. Isósceles. Pitágoras entre A y C. Al toque. Fórmula. A 3 quítale 2. 1. A 6 quítale menos 1. 7. 1 al cuadrado es 1. Y 7 al cuadrado son 49. Esto no sale raíz de 50. Pero raíz de 50 es 5 raíz de 2. Ah, mira vos. Aguanta. ¿Dónde has visto un triángulo que tenga esa característica de ser K, K y K raíz de 2? ¿Dónde? Mira tu examen que viene en un rato. ¿Dónde lo has visto?
en un triángulo de 45 grados y es rectángulo, ¿no? ¿O me equivoco? Y no es que yo esté adivinando, son los números los que me están indicando que esto ocurre. Te pido por favor que seas honesto cuando te toque tu examen en unos minutos más, porque algo parecido va a ocurrir. Entonces, si ves una pregunta, oye, termina el tipo de triángulo, aguanta, voy a calcular cada lado y yo verifico. Muy bien, chévere. Entonces, querido profesor, si este es un triángulo de 45, el 90 va aquí. Y no me lo puedes negar. La pregunta pide determinar la longitud de la altura del triángulo que parte del vértice C. Oye, este era A, B y C. Pero una pregunta, en un triángulo rectángulo, las alturas son 3. Si le llamo A, B, C, ¿qué es la altura del C? Esta. ¿Qué es la altura del A? Esta. Esta es la altura relativa del C y esta es la altura relativa del A. El autor del problema es un pillo. Dice, determine la longitud de la altura del triángulo que parte de C. Ya pues es C y su altura es esta. Por lo tanto, la respuesta es 5. ¿Se entendió? Confirmen, por favor, antes que pasemos a nuestro laboratorio químico, porque voy a hacer experimentos con este examen, ¿eh? Bien. El tiempo no gana y mira, me falta hacer varias cositas, que el día de mañana estás invitado cordialmente, mañana va a haber butifarra, va a haber canchita, va a haber piononos, a la reunión de las 7:30. Ahorita en este momento, por favor, entramos a la evaluación. Si alguien tiene el enlace, por favor, quizás Angie, Ela, me agradaría que lo compartan. Yo también lo voy a compartir en este momento, ¿ya? Por favor, no me salga nadie de clase. ¿Qué es esto? ¿Por qué algunos han salido de clase? ¿Qué pasó? El examen ya está en curso, termina a las 5:45, ¿ya? Por favor, vamos ingresando al enlace por si acaso tienen alguna duda y yo hacerles alguna aclaración.
tengo que decirles algo con respecto a la pregunta número 3. A ver. Con respecto a la pregunta número 3, espero que me puedan prestar atención aquí. Mírenme, antes de que terminemos la clase, quiero que lo hagan bien. A ver, menos mal que se integró nuestra compañera, aunque seríamos 10. Quiero que se percaten de esto, ¿sí? A ver, espérame, no te vayas a ir, ¿eh? No te me vayas a ir, espérame. Aunque esto voy a explicarlo mañana. Este es el método para hallar el área de cualquier región triangular. En verdad, para cualquier polígono. Y mientras estás avanzando, escúchame, porque esta técnica se utiliza para hallar el área de cualquier región triangular. Si tú tienes un ejercicio donde yo tengo una región pedida que tiene coordenadas, no porque lleve R o P o Q, y tú quieres hallar el área, quita la fórmula. Te pongo un ejemplo palpable. Imagina que este señor es 5,7, este pata es menos 2,8 y este es un, ponte, 11, no, menos 2,1 y este que sea con 4, pues. Y se me pide el área. Aquellos chicos que de repente no lo recuerdan, no puedo castigarlos con una pregunta que por el tiempo no llegue a terminar. Por eso es que voy a poner un ejemplito y tú te me vas a defender. Si yo tengo un triángulo de esta característica, el área de la región triangular, este es uno, se calcula usando la técnica de los determinantes, así se le llama. ¿Sí? Donde tú lo que haces es escoger un punto. Selmi, tú escoges, no escojo yo. Tú escoges un punto, el de tu preferencia. Ese punto que escoges, lo pones, lo marcas con un cuadradito, un círculo. Y luego colocas una flecha, que es el que te va a dirigir siempre en antihorario. Y esa coordenada que has marcado la pones en este diagramado. Tu flecha te va guiando. Y mi flecha me va guiando. Y mi flecha me va guiando. ¿Qué, profe? ¿Tengo que darme una vuelta? Así es. Y cuando tú das la vuelta, entonces lo que tienes que hacer para calcular el área es primero tranquilidad, no rayarse porque minutos tiene. Multiplica de manera cruzada 7 por menos 2, en mi ejemplo, menos 14. 1 por 11 es 11 y 4 por 5 son 20. De la misma manera, cruzado por el otro lado. 5 por 1, 5, menos 2 por 4, menos 8 y 11 por 7, 77. Lo que continúa es sumar los rastros de cada columna. 31, porque 20, o más fácil, menos 14 más 11 son menos 3. ¿No? Menos 3 más 20 son 17. Por allá. 5 más 77 son 82. 82 menos 8 son 76. ¿Está bien? Perdón, 74. Y pones tu 74. Mi ejemplo, ¿hay? Mi ejemplo. Pero recuerda que tú mandas, tú escoges un punto y te das la vuelta. Ya está. ¿Cómo se calcula el área? Así, restando 74 menos 17 entre 2. Lo que le llamamos derecha e izquierda. Pero en este momento lo hago para que usted recuerde porque esa pregunta está en el examen y yo no puedo perjudicarte. Restas y lo divides y marcas. Pero ¿qué pasa en tu pregunta 3 del examen? Él habla de los puntos medios de los lados de un triángulo son. O sea, este señor que ha puesto el problema, o sea, yo, ha puesto punto medio, punto medio, punto medio. ¿Ya? De arranque, pum, 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 triángulo complementario. Lo primero que vas a hacer, como no hagas eso, no entendiste nada. Y este es dato, sonríe. Este es dato, sonríe. Y este es dato, sonríe. El problema te ha regalado el triángulo de acá y te pide el triángulo total. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? Vas a hallar el área del triángulo complementario, pero como te van a pedir el total, te cuento algo. Como estos fueron puntos medios, las áreas se repiten.
Supongamos que esta área te salió 7. ¿Cuánto es el área total? 7 por 4. Y eso marcas. Supongamos que tu área salió 9 medios. Tu área, ¿no? Entonces lo multiplico por 4. ¿Cuánto sale? 18. Supongamos que tu área sale 5 por 4. Marcas 20. ¿Está bien? Más no te puedo ayudar. Sería, la verdad, hacerte también un daño. Vamos. Me salió como 500 enlaces de examen. Espero que todo ya esté en el examen, ¿ya, chicos? ¿Me entendieron, verdad? ¿Alguien tiene alguna pregunta, por favor? Respecto a la pregunta número 2, ya me queda un minuto le voy a dar. Dice que hay un segmento menos 1,2 y se une con 2, menos 5 y se prolonga hasta un C. O sea, tú tienes un punto en A, se unes con B y se prolonga hasta C. ¿Está bien? Ya, de tal manera que AC es 3 veces AB. O sea, me dicen que AC es el triple de AB. Así. Entonces, AC es el triple de AB. Si al AB le pones A, AC es 3A. Si al AB le pones A, AC es 3A. ¿Cuánto viene acá? 2A. Ponga los datos y haga abrazo. Abrazo, él por él y él por él. Esto fue la pregunta 2 por si alguno no entiende este dato. Ya, si AB le pones A y todo es 3A, falta 2A. Ahí mandas abrazo. Y a más no te puedo ayudar. En un minuto cierro la transmisión. No están todos dando el examen, por favor. 5:45 termina. Le voy a dar unos minutos más para que puedan enviar su examen a tiempo. ¿Está bien? Por favor. Y Milagrito, estamos terminando la clase. Muchas gracias por el apoyo de cada uno de ustedes.